La evidencia de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Háblanos, así como nos hablaste en la mañana de hoy, donde nos hablaste acerca de la fe que tú andas buscando en nosotros, tus hijos. ¿Qué tipo de fe? Una fe que es atacada, que es perseguida por el mal, pero una fe resistente. Ahora, Señor, estamos listos para que nos hable acerca de la evidencia de la fe. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Dile a alguien, si tiene fe, muéstrame tus obras. If you have faith, show me your action, your evidence. La evidencia de la fe. Wow. Gloria a Dios. Este capítulo 11 de Hebreos se le llama la galería de los hombres de fe. La galería de hombres que creyeron a Dios. El salón de la fama de los hombres de fe. Y en su primer versículo define qué es la fe, mientras que el segundo versículo muestra la hipótesis de la fe. Es pues la fe la certeza. Diga conmigo, es cierto. Es cierto lo que espero. Dígalo, hombre. Es real lo que espero. Lo que espero existe, dilo. Lo que espero existe. Es real. No lo veo todavía, pero lo creo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Dilo, creo. Lo creo. Aleluya. Hemos creído y estamos creyendo que este lugar va a ser remodelado. ¿Cuántos dicen amén? Este grupo que está aquí ya podrá caber en la mañana. Gloria a Dios. Porque vamos a quitar esta pared del medio y vamos a ampliar y vamos a remodelar. Amén. Y ahora usted no va a bajar por el sótano, por el medio, va a bajar en la esquina. Porque vamos a llevar sillas hasta allá atrás. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos. Y desde el principio lo creímos. No lo oíamos, pero ya lo empezamos a oír. Aleluya. A un dueño de este edificio que le dijo a la pastora: mi niño de 7 años, cuando él decida, te lo va a vender. Pero por la boca de él salió: ¿es en serio que quieren este lugar? Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esta hipótesis que presenta, aleluya, el libro de los Hebreos en este versículo 2, luego detalla y lo demuestra de hombres que le creyeron a Dios y vieron la mano de Dios obrar en ellos. Así que según se define en este capítulo 11 de Hebreo, la fe es seguridad. Seguridad en las promesas futuras de Dios. Una seguridad que le permite a uno perseverar. Persevera en lo que Dios te ha dicho. Persevera en lo que Dios te ha prometido. Lo que Dios te ha dicho es verdad.
Dios no miente. Nuestro Dios es un Dios real. Él es el Dios todopoderoso. Él hizo todas las cosas. La hizo con la palabra de su boca. Mientras que a ti y a mí nos hizo con sus manos. Nos dio su aliento de vida. Y te ama, nos ama. Así que la fe es la realidad de lo que se espera. La existencia de lo que se espera. La verdad de lo que se espera. Es estar consciente de lo que no se ve. Es estar convencido, convencida de lo que no se ve. La fe impacta tu pasado. La fe impacta tu presente. Y la fe impacta tu futuro. La fe impacta tu mañana. Diga conmigo, mi mañana está seguro porque está en la mano de Dios. Qué bueno es saber que tu mañana está en Dios, que nuestro mañana está en la mano de Dios. Así que no tememos qué va a pasar mañana, cómo va a amanecer mañana, porque no importa cómo amanezca el clima, la temperatura, el medio ambiente, no importa cómo amanezca, cómo esté el entorno alrededor de mí mañana. Lo que me importa es que mi vida está en la mano de Dios y que voy a amanecer en la mano de Dios. Voy a acostarme a dormir en la mano de Dios. Aleluya. Y quiero tratar varios puntos con este tema, la evidencia de la fe. La característica de fe. Tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la característica de esa fe que Dios está buscando, como escuchamos esta mañana. Lo primero es confianza. Diga conmigo, confianza. La confianza es una esperanza, es la esperanza en una persona o cosa. Cuando tú tienes confianza en alguien, en algo, tú tienes esperanza. Confianza es seguridad. Confianza es apoyo. Si tú tienes fe, entonces tú tienes confianza. Y no en cualquier cosa, no en cualquier persona. Tú tienes confianza en Dios. ¿Cuánto confían en Dios? A veces pareciera que no confiamos en Dios. A veces la desesperación nos agobia. La desesperación suele estorbarnos. Nos desesperamos, nos olvidamos que el Dios que nos llamó, que el Dios que nos escogió, tiene control de nuestros pasos, que Él es el que fue, el que es y el que será, que Él es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, el Dios omnisciente, el Dios omnisapiente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Pero también la característica de fe es creer. Creer. Y creer es tener por cierto. Creer es aceptar como verdad. Aceptar como verdad. Dar por cierta la existencia de algo. Eso es creer. Dios demanda el que creamos. La Biblia dice que Jesús no hizo más milagro en Nazaret. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de la gente. Y no por eso Él dejó de ser Dios.
Él seguía siendo Dios y Él podía seguir haciendo milagros sin importar que creyera la gente. Pero Él demanda de nosotros que creamos. Y esa es la fe. Él demanda la confianza de nosotros para Él actuar en favor de nosotros. Por eso Jesús le preguntaba: ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Que reciba la vista? Sí, quiero recibir la vista. Pues recíbela. ¿Qué tú quieres que haga? ¿Te quiere que te levante de ahí? Sí, yo quiero. Pues levántate. Aleluya. Preguntas ante la adversidad de parte del Señor. Pregunta ante la enfermedad. Pregunta ante las pruebas y tribulaciones. Hay que creer. La siguiente característica de fe es fidelidad. Fidelidad es responsabilidad. Fidelidad es calidad, es constancia, es estabilidad. Dios demanda fidelidad de ti y de mí. Pero también está la obediencia. En el mensaje de esta mañana el Señor nos hablaba de la importancia de la obediencia en esa fe que Dios busca en nosotros. La obediencia es ceder. La obediencia es ejecutar. La obediencia es estar sometido, sometida a una fuerza superior a nosotros. Amén. Él es superior, pero que super que nosotros. Superior, porque Él es el Dios. ¿Cuánto alaban al Dios? Él es el Dios. Y así decía la gente cuando vio el fuego consumir la ofrenda. Amén, de que se preparó allí y Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Todos decían: Él es el Dios, Él es el Dios, Él es el Dios. Y aunque el nombre de Elías significaba eso también, pero ellos estaban diciendo: el Dios de Él es el que manda, el Dios de Él es el que manda, Él es el Dios. Hay varios tipos de fe. Primero, la palabra nos habla de la fe salvadora. Diga conmigo: fe salvadora. Y la fe salvadora es la verdad, la palabra de Dios. La Biblia le llama la doctrina, la enseñanza de la verdad de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22 y el capítulo 16 y versículo 5 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso era el ambiente, la coinonía de la iglesia primitiva, la dinámica, la relación que había humana, espiritual entre ellos. Está testificando el doctor Lucas en este libro histórico de los Hechos, que presenta la historia de la iglesia primitiva, y está diciendo: ellos estaban confirmando los ánimos de los discípulos. Y los apóstoles estaban en ellos, y los líderes exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, le estaban diciendo: no se desanimen, no se desvíen, aleluya, no renuncien a su fe, permanezcan en la fe. Al decirle permanezcan en la fe, le estaban diciendo: permanezcan en la doctrina, permanezcan en la enseñanza del evangelio. Así que las iglesias eran confirmadas. Vuelve y dice el versículo 5 del capítulo 16 del libro de los Hechos: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿En cuál fe?
en la doctrina, en las enseñanzas de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, y aumentaban en número cada día. Por eso a veces el saludo quizás de la pastora le va a decir: ¿cómo está la fe? ¿Cómo está la fe? Y quizás tú vas a decir: yo sigo creyendo. Pero es algo más que decir yo sigo creyendo. ¿Cómo está la palabra de Dios en ti? ¿Cómo está el Evangelio de Jesucristo en tu vida? Entonces está la fe salvadora. La fe salvadora está basada, sustentada, sembrada en la palabra. Y no en cualquier palabra, es en la palabra de Dios, es en la palabra de Jesucristo, es en el Evangelio de Jesucristo. Pero también está la fe benéfica. La fe benéfica es obrar. La fe benéfica representa hechos. Bienestar para el prójimo, esa es la fe benéfica. Y Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Diga conmigo: fe benéfica. ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, de ustedes, les dice: y en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Usted entendió eso? Lo voy a repetir. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En otras palabras, mis obras te van a hablar de mi fe, porque mi fe es evidenciada por mis obras, por mi acción. No es solo decir yo creo, es accionar en pos de lo que creo. ¡Aleluya! Si no, pregúntele a Pedro, que le dijo a Jesús: yo quiero ir donde ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: pues si crees, ven donde mí. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Salir de la barca, salir de su lugar de protección, salir de su lugar de comodidad. Aleluya. Allí él no se estaba mojando los pies. Aquí tenía que estar dispuesto a sacar los pies y empezar sin temer mojarse. Aleluya. Dile a alguien: saca los pies y empieza a caminar. Tiene fe de que Dios lo va a hacer. Empieza a dar pasos de fe, pasos de acción. Empieza, aleluya, a ponerle el nombre, aleluya, al proyecto que tú crees que Dios te va a dar, que Dios te prometió. Empieza a buscar el lugar, a abrir espacio. Aleluya. Dile a alguien: prepárate. Díselo, prepárate
para el cumplimiento profético de Dios en tu vida. Hay gente, aleluya, que no se está preparando para el cumplimiento profético de Dios. Y Dios te dice: prepárate para mi cumplimiento profético en tu vida. Aleluya. Y a veces preguntamos: pero ¿por qué Dios no lo ha hecho? Porque tú no te has preparado para ver, aleluya, la mano de Dios obrar en ti. Porque tú no lo has creído. Tú dices que lo creíste, pero tus acciones dicen lo contrario. Aleluya. Te mostraré mi fe por mis obras. Wow, gloria a Dios. La evidencia de la fe. La evidencia de la fe demanda acción. La evidencia de la fe demanda demostración. Muéstrame. No tengamos fe sin obra, porque la fe sin obra no convence. El Señor le dijo, y Jesús dijo: en aquel día yo le voy a llamar y le voy a recordar que tuve hambre y no me dieron de comer. Les voy a recordar que tuve sed y no me dieron de beber. Les voy a recordar que estuve desnudo y no me cubrieron. Y ustedes van a decir: pero nunca te vimos desnudo, nunca te vimos hambriento, nunca te vimos en necesidad. Y él dijo: por cuanto, y yo le diría a ustedes que por cuanto no lo hicieron a uno de sus hermanos, a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Es decir, yo lo necesito a ustedes accionando en pos de sus hermanos. Yo lo necesito a ustedes accionando en pos de su prójimo. Esa es la fe accionadora. Esa es la fe benéfica. Y hay una tercera fe que yo le llamo fe y solo fe. Fe y solo fe. Y está diciendo acá, en esta galería de los héroes de la fe, en Hebreo 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí está la tesis. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a presentar todas las evidencias, todos los héroes, amén, que nos narra las sagradas escrituras, la Biblia, que anduvieron en fe. Y nos habla de Abraham, nos habla de Noé, nos habla de Enoc, nos habla de Moisés, los héroes de la fe. Esta es lógica y esta es ilógica. La fe y solo fe es ilógica. La fe y solo fe es irracional. No se razona, no tiene lógica, no se analiza. La fe no es 2 más 2 son 4. La fe va más allá de que 2 más 2 son 4. La fe suele ver 5. La fe suele ver 7. Aleluya. La fe es creer que Dios hace donde no existe. Ay, no me entendió. Que Dios provee donde no existe. Que Dios provee de la nada, de lo que no existe. Dios no necesita lo cognitivo. Dios no necesita, ¿cómo que le llaman? El logaritmo. Dios no necesita eso para que la inteligencia artificial encuentre todo. ¿Cómo se llama? El algoritmo. Dios no necesita algoritmo. ¿Usted escuchó eso? Dios no necesita algoritmo.
porque Él es la verdad de lo irracional. Él es la verdad de la ilógica. Porque a Dios no se le puede razonar. Si tú vas a querer razonar a Dios, tú no vas a poder servirle. Por eso hay gente que están más perdidos que el mismo Satanás, porque quieren vivir analizando a Dios, buscándole cálculo a Dios. Y cuando Dios dice: no te haga imagen de lo que está abajo ni de lo que está arriba, confórmate con lo que yo te he mostrado. No quieren buscarle 20 lógicas. ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y de dónde salió Dios? ¿Y dónde? Oye, se olvidan de su existencia, porque solamente empieza a analizar tu existencia. Empieza a analizar la perfección de tu cuerpo, de cómo funciona el cuerpo. Y eso es igual a Dios. Eso es igual a Dios. Los enigmas, las preguntas que no pueden ser respondidas en la tierra y en este cuerpo humano, es igual a Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios es lo más grande. Por eso dice que lo que tú no entiendas aquí, lo entenderás ya. Así que espera tranquilo, tranquila. Lo más importante es que lleguemos, que seamos salvados, que permanezcamos hasta el final. Porque ciertamente Él murió por nosotros, hemos sido perdonados, pero ahora en la gracia necesitamos permanecer en ella. Porque tú puedes renunciar a la gracia de Dios para tu vida. Tú y yo podemos renunciar a Cristo o permanecer en Cristo. Y al final, eso es lo que va a determinar la vida eterna o la perdición eterna. Pero qué bueno que todo lo que estamos aquí, todo lo que están a través de las redes, estamos declarando y celebrando la vida eterna. Estamos diciendo, como decía el mensaje en esta mañana, que lo próximo que esperamos es el levantamiento de la iglesia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Y el Señor espera encontrar a gente de fe que crean, que estén listos, que estén preparados, pero gente de fe en acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción? Que estemos preparados. Por eso dice Apocalipsis: ¿y esos quiénes son? Los que emblanquecieron sus ropas. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Ese emblanquecer es una acción de vivencia. Es una acción, emblanquecieron, vivieron en la cobertura de la sangre de Cristo, en el perdón. Vivieron cada día, emblanquecieron sus ropas, sus vidas, fueron santificadas. La fe y solo fe es aquella aceptada humanamente hablando, que es rara. Y por eso Pablo dice: por fe, ¿qué? Andamos. Y no, por fe andamos. Y no por vista. Porque si es por vista, quizá te vean siendo atacado, atacada. Por eso Pablo dice: ni tribulación, ni persecución, ni enfermedad, ni guerra, nada me podrá apartar del amor de Cristo. Aleluya. Aunque me vean enfermo, aunque me vean aparentemente débil, nada me va a apartar del amor de Cristo. Así que yo es por fe, no por vista. Yo vivo por fe, no por vista. Pero tengo que demostrarle a la gente mi fe accionando en favor de ellos. Siendo testimonio, bendiciendo a la gente. Aleluya. Esa historia de aquellos 3 hebreos
que le llamaron Sadrán, Mesach y Abednego, pero que sus nombres hebreos eran nombres que ya decían lo que ellos iban a hacer. Ya revelaba el significado de sus nombres hebreos, sus victorias. Pero estos creyeron a Dios. Y aunque todo el mundo tenía que adorar a la estatua de Nabucodonosor, ellos dijeron: no, nosotros no vamos a inclinarnos a ninguna estatua. Nosotros le vamos a servir al Señor. Y sepa, oh rey, que si todavía nos echan en el foso del fuego, si todavía nos echan en el hoyo del fuego, y si todavía nuestro Dios decidiera no librarnos de la muerte del fuego, como quiera nosotros no vamos a adorar a un Dios falso, no nos vamos a inclinar, porque nosotros le servimos al Dios verdadero y estamos tan convencidos que estamos dispuestos a morir en el fuego. ¡Qué convicción, hermanos! A veces nuestra fe depende de que Dios obre o haga algo. Si no vemos a Dios obrar o actuar a favor de nosotros, muchas veces nuestra fe mengua, nuestra fe baja, porque no he visto a Dios hacer. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que va a desaparecer con el tiempo, lo que va a perecer o lo que va a permanecer para siempre, que es tu alma, mi alma. El alma del hombre existe para permanecer para siempre. Oiga bien lo que voy a decir. El alma del ser humano existe para la eternidad. Lo único es que unas van a estar por la eternidad en el infierno y otra por la eternidad disfrutando de la vida eterna. Amén. Delante del Dios el Padre. Por eso dice que no morirán los que serán lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte espiritual. Pero sentirán el fuego, el horno de fuego que será para siempre, un tormento eterno. Daniel en el foso de los leones se mantuvo fiel. Y aunque lo echaron en el foso de los leones, cuando enviaron a ver si ya lo que quedaban eran los huesos, se sorprendieron lo que fueron a ver. Daniel estaba acariciando el león. El león hambriento que se esperaba que lo iba a devorar en el aire, que antes que cayera al suelo iba a caer despedazado. La fe de Daniel, accionadora, lo libró de los leones. Moisés, con cerca o más de 2 millones de personas, con cerca o más de 3 millones de personas, en el desierto, frente al Mar Rojo, los enemigos detrás de él, se mantuvo creyendo. Y cuando no entendía, le preguntó a Dios: ¿y ahora qué hago? Y lo más distante, lo más lejos que él tenía, era que él en sus manos tenía la solución. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tenía? Dígame, ¿qué tenía?
una vara, una simple vara. El Dios Todopoderoso al cual tú y yo le servimos, de lo simple que tienes, de lo simple que está a tu alrededor, Él de cualquier cosa va a dar poder, va a manifestar su poder, su provisión, su rúa, su mover, la manifestación de su espíritu para ayudarte con lo aparentemente insignificante. Aleluya. Él va a proveer agua donde otros no van a ver agua. La madre del hijo de Abraham no vio agua y dejó al niño y se retiraba, se alejaba de él para no verlo morir. Pero apareció el ángel y le dijo: devuélvete. No, es que no hay agua, es que va a morir. Hay agua. Busca el muchacho y dale agua. Y ella volvió a mirar. Y entonces, ¿qué apareció? El agua. E Ismael no murió en el desierto. Y Agar quedó convencida de la existencia del Dios Todopoderoso. Y aquí, en esta galería de los héroes de la fe, nos habla de Enoc. Versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero también habla que no da testimonio de que la fe activa en el corazón y en la vida del ser humano le agrada a Dios y le concede al verdadero creyente el escape de la muerte y un disfrute más pleno de la presencia de Dios y de su gloria. Noé, dice el versículo 7, Noé actuó en obediencia de forma irracional e ilógica para los humanos de aquel entonces. ¿Por qué? No llovía. Y Noé empieza a accionar. Dios le habla, pero Noé empieza a accionar. ¿Qué empieza a hacer Noé? Empieza a construir un arca donde no hay río, donde no hay mar, no hay agua, no llueve, no hay agua acumulada para poder poner a correr ni siquiera un pequeño barquito, una canoa. Y él empieza a hacer un barco gigantesco y empieza a meter animales en aquella arca, en aquel barco. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oigan bien, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la evidencia de tu fe? Estaba cansado, cansada, pero tú estás aquí. Es una evidencia de tu fe. Tuviste una semana fuerte de trabajo. Aleluya, te dio deseo de quedarte en la casa, pero tu fe te dice que Él te da la fuerza, que Él te ha dado la vida, que Él te creó, que el aire que tú respiras es provisto por Él. Y eso te trajo aquí hoy. ¿Cuál es la evidencia de tu fe? Que está desde esta mañana aquí en la casa de Dios. Aleluya, tuviste en el culto de la mañana y estén de la tarde también. ¿Cuál es la evidencia de tu fe? Que llegaste esta tarde a este lugar a adorar y exaltar
el nombre del Señor. Ponte de pies que voy terminando. El versículo 8 de Hebreos 11 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Señoras y señores, Abraham no tenía ni idea. Y aunque Dios le había dado el nombre del lugar, él no sabía dónde quedaba. Nunca había oído de ese lugar. Él no sabía a dónde iba. Dile al que está a tu lado: yo no sé hacia dónde Él me lleva, pero Él me lleva. Él te sostiene, Él te levanta, Él te guía, Él te cuida, Él te protege. El Dios Todopoderoso que nos dice: yo te sostengo con mi mano derecha. Y una héroe de la fe que está en esta galería, porque nada más no solo fueron hombres, mujeres también. Y una de ellas dice: Rahab. Por la fe, Rahab, la ramera, la perdida, la que no merecía salvación. Rahab, la gentil. Tú y yo estamos representados en Rahab, en la gentil, la que no era judía. No pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Dios le dio la bendición de ser el canal terrenal de la genealogía de Jesús. Wow, dale un aplauso al Señor. Queridos hermanos, hermanas, en esta hora, creámosle a Dios. Créele a Dios. Creámosles a Dios cuando nos dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Tú crees en eso? Dios está diciendo, el Señor dijo que en su nombre tú y yo echaríamos fuera demonios. Así que cuando se manifieste un demonio cerca de ti, no salga corriendo, usa el poder que el Señor te ha dado. Siempre que use el nombre de Él, siempre que lo declare en nombre de Él, va a suceder. No ande buscando demonios, que tú no eres ningún bucanero ni ninguna bucanera. Hay gente que son periodistas de demonios y andan buscando demonios. Yo no tengo tiempo para eso, pero si se manifiesta, aleluya, tiene que salir o tiene que sujetarse, aleluya, ante la palabra de Dios. Él dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No tener fe es pecado. Óigalo bien. No tener fe es pecado. Porque no tener fe te convierte en un incrédulo, en una incrédula. Y la Biblia dice que los incrédulos, las incrédulas, no entrarán en el reino de los cielos. No es por obra, pero la fe sin obra es muerta. La fe sin evidencia es muerta. La fe sin acción es muerta. Mas el justo, ¿dónde están los justos? Mas el justo vivirá por la fe. Dale un aplauso al Señor. Diga conmigo: viviré por la fe.